¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la audiencia de juicio, de esta audiencia de juicio que se lleva en los procedimientos ordinarios ante los tribunales del Poder Judicial. Una vez que es agotada la etapa de conciliación prejudicial, una vez que ya se ha iniciado el procedimiento ante el Poder Judicial y que hemos pasado por la audiencia preliminar, y que hemos agotado la fase escrita, y una vez que hemos ya pasado también la audiencia preliminar, decíamos y hablábamos en sesiones anteriores sobre la preparación de las pruebas. Una vez que las pruebas se encuentran debidamente preparadas, aquellas que ya deban estar preparadas para la audiencia de juicio, vamos ya en la audiencia de juicio a desahogar estas pruebas. Para esto, el juez cuenta con las facultades que se derivan del principio de inmediación. Nos dice el artículo 873 que el juez contará con las más amplias facultades para conducir el procedimiento y dará cuenta de la presencia de las partes que comparezcan a la audiencia, así como de los testigos y peritos que intervendrán. De igual forma, verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse y moderará el desarrollo de las manifestaciones de quienes intervengan en la audiencia. En su caso, analizará y calificará las pruebas que presenten las partes como supervenientes para su admisión o desechamiento según corresponda. Esta audiencia va a iniciar con la comparecencia de las partes que se encuentren presentes en la apertura. Las que no hayan comparecido en su inicio podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre y cuando el juez no la haya dado por concluida. Si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia, con los elementos que se dispongan en autos y serán efectivos los apercibimientos realizados para las partes, según nos dice el artículo 873, letra H. Entonces, una vez que inicia esta audiencia, una vez que se da cuenta de quiénes son las partes que comparecen, se abre lo que corresponde a la primera fase de esta audiencia de juicio, la cual corresponde al desahogo de pruebas. En ese sentido, se van a proceder a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor y luego las del demandado. Hablábamos ya en sesiones anteriores de cuáles y cómo eran estas pruebas las que debían estar preparadas para la audiencia. Si alguna de las pruebas admitidas no se encontrara debidamente preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la deserción de la misma. Es decir, si yo tuve que haber procurado exhibir algún cotejo, si yo tuve que haber procurado que se diligenciara algún exhorto por informe y no lo solicité al juez o no verifiqué o proporcioné los elementos necesarios para que eso fuera posible, pues se va a declarar la deserción de las pruebas, salvo causa justificada, en cuyo caso el juez señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los 10 días siguientes. Es decir, si el juez solicitó un informe de algún servidor público y el servidor público no lo rindió, pues el juez tendrá la posibilidad de aplicar las medidas de apremio o las medidas que considere correspondientes y solicitará de nuevo la emisión de dicha prueba, ¿no? El juez tiene esas facultades, y si no es imputable a las partes oferentes de las pruebas la falta de preparación de esa prueba, pues entonces se tendrá que señalar nuevo día y hora dentro de los 10 días. Deberá tomar el juez para ello las medidas conducentes y podrá hacer uso, decíamos, de las medidas de apremio que estime necesarias para lograr el desahogo de las pruebas admitidas y evitar la dilación del juicio. El juez deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial. Esto en el caso de los ratificantes, absolventes de posiciones, de aquellos que deban rendir la prueba confesional, para el caso de los testigos, para el caso de las partes que fueran a declarar en la audiencia, como ocurre también con los peritos. Y si no lo hace en el momento de la audiencia, se le concederán 3 días para ello, apercibiéndola de que en caso contrario se dejará sin efectos la declaración correspondiente. Una vez que ha concluido el desahogo de pruebas, el secretario del tribunal hará la certificación respectiva
y en caso de que las partes señalen que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano, dependiendo de si esta falta de preparación es imputable a las partes oferentes o en su caso es ajena a su voluntad. Y en ese caso, decíamos, pues, en caso de que queden pendientes de desahogarse algunas, en caso de que advierta alguna omisión, ordenará el desahogo. Una vez hecho lo anterior, el juez otorgará sucesivamente el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Y aquí habría que decir que los alegatos, como un elemento que va a ser muy importante en el desahogo del procedimiento, estos alegatos le van a permitir al juzgador, le van a permitir al juez que advierta cómo es que se pueden demostrar las acciones o las excepciones dependiendo los medios probatorios que se hayan ofrecido. Ya en alguna otra oportunidad hablaremos un poco más al respecto de la teoría del caso en la materia laboral. Y bueno, una vez que han sido formulados estos alegatos, pues se emite la sentencia. Como podemos ver, el procedimiento ordinario en estas audiencias de las que consta, como son la preliminar y la de juicio, pues básicamente son audiencias muy concretas, audiencias que en apariencia van a ser muy rápidas y que, bueno, al menos de manera teórica, van a permitir un rápido desahogo de los procedimientos. Hasta aquí culminaría con la emisión de la sentencia, el procedimiento ordinario en estos nuevos procedimientos que se tramitan ante el Poder Judicial.